Amén. Gloria a Dios por tan hermosísima alabanza. Es una esperanza que todos tenemos esa bendita esperanza del retorno de nuestro Dios, del regreso, de ese pronto regreso de nuestro amado Salvador, que pronto vendrá a buscarnos. Muy bien, pues vamos a orar. ¿Qué les parece para dar inicio de inmediato a nuestro programa en esta noche, en esta tarde, ya cayendo casi el sol por estos lados del mundo? Vamos a orar. Ahí donde te encuentras, vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias primeramente porque su presencia está aquí en medio nuestro. Gracias por acompañarnos en este vespertino, pidiéndole, oh Dios, pidiéndole, Padre amado, que su Santo Espíritu venga a enseñarnos lo que queremos aprender. Aprender más de usted, más de su palabra y más de aquellos asuntos que son de vital importancia para nuestras vidas en estos últimos días. Esa profecía tan gloriosa de Daniel capítulo 8. Usted le ha dado para que nosotros seamos guiados y nos orientemos y entendamos que su venida está muy cerca. Instrúyanos, corríjanos, enséñenos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, pues lo que vamos a hacer es de inmediato, para no perder tiempo, es un repasito de lo que dijimos el sábado pasado. Nos quedamos en el versículo 3 del capítulo 8 de Daniel. No nos metimos en detalle, ampliamente, pero vamos a ir poco a poco, ¿de acuerdo? Poquito a poquito. Bien, vamos a volver a leer. Y usted con su Biblia en mano, agarre su Biblia, tiene que tener la Biblia en mano siempre, porque estamos estudiando cosas de suma importancia e interés. Dice aquí en Daniel 8 que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Aquella era la visión que estudiamos del capítulo 7 de esas 4 bestias, que como les hemos dicho a ustedes, amigos, Dios le ha ido dando a Daniel más y más información de esa estatua de metales que representaba todos esos reinos. Y hoy concretamente, o ahora, estamos con esa parte de la plata que representa a los medos y a los persas. Y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Ese es el verso 2. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Daniel da muchos detalles, ¿ve? Qué bonito, me encanta cuando la Biblia nos detalla las cosas así tan claritamente. En el verso 3 dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Nosotros explicamos, o Gilberto nos explicó muy claramente, qué representaban esos cuernos que tenía el carnero. Y vimos y nos dimos cuenta que el carnero representa a los medos y los persas, por eso 2 cuernos. Recuerden que luego en la visión del capítulo 7, ese reino de la plata, de metal que era la plata, era el oso
con un costado más alto que el otro y con tres costillas dentro de su boca, tenía ese oso. Entonces, ahora en el capítulo 8 se amplía más detalle de la visión de ese reino con un carnero. Ya no es el oso, ya no es la plata, ya no son los brazos y los hombros, ahora es un carnero. Más información, porque a Daniel se le dice que ese cuerno más alto crece después, porque dijimos que estaban los medos y los persas. Los medos eran más débiles que los persas y los persas luego fueron aumentando de fuerza, ¿no? Y allí se quedaron luego gobernando los persas, los medos prácticamente desaparecieron. Ahora entrando al verso 4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Él leería como al poniente. El poniente es el oeste, poniente porque allí de por donde se oculta el sol. El sol sale por el este y se oculta por el oeste. Y el poniente es por donde se oculta el sol. ¿Ves? Se le llama poniente porque se pone por ahí, por esa parte de ese punto cardinal de la tierra, al oeste el sol se oculta. Pero Daniel veía que el carnero hería con los cuernos, tiraba al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía este carnero, esta bestia. Si vamos a la explicación, nos dice que Dios presentó la alianza de Medo-Persa mediante el oso que tenía en su boca tres costillas. Estas tres costillas eran tres naciones que conquistó. Los medos y los persas conquistaron a Babilonia, conquistaron a Lidia y conquistaron a Egipto. Ahora se nos añade el conocimiento geográfico de las conquistas de los medos y persas. Los persas vinieron desde el este, o sea, desde oriente, y conquistaron al oeste, al poniente. Ellos venían del este y conquistaron al poniente, al oeste. ¿Y quién estaba en el poniente? Allí estaba Babilonia. El poniente también se le conoce como el oeste o occidente, ¿ok? Allí estaba Babilonia y al norte estaba Libia y al sur Egipto, ¿ve? No es simplemente el hecho de que conquistó, es que el Señor le revela a Daniel, le muestra a Daniel quiénes eran esos pueblos y dónde estaban ubicados, o sea, que eso ratifica que realmente fue así. Esa ubicación geográfica ratifica que fue así, que al poniente estaba Babilonia, dijimos que al norte estaba Lidia y al sur estaba Egipto. Ve una manita levantada, Ávila. Adelante, Ávila. Hola, ¿cómo están? Hola, Eh, buenas tardes, Ávila. gracias. Yo quería preguntarte, como nosotros estamos para acá, ¿esto es occidente o oriente? Que ahí me chocó esa palabrita. Es, Occidente. Se le ajá. conoce como Occidente a toda esta zona. Entonces, Todo Europa es el oriente y nosotros estamos en el occidente. no, Ajá, Europa también se le llama así. No, ajá, bueno, yo te voy a dejar que Gilberto
está aquí con nosotros, Ok, que ya le voy a dar paso, nos explique con más claridad el asunto de el occidente, de oriente. Es bueno ok, gracias. conocerlo porque se habla mucho de oriente, occidente y todo eso, y es bueno que sepamos estas cosas. Adelante, Gilberto. Gilberto. Gilberto Sí, está por buenas aquí. tardes, ¿cómo está, hermana? Muy Adelante, bien, adelante, Gilberto. placer Gilberto es saludar. también nuestro ayudante, compañero de trabajo aquí. Adelante, Gilberto. Sí, gracias. Para mí es un placer saludarle. ¿Cómo están? Espero que Bien estén por súper aquí. bien este día de sábado. La hermana Ávila hizo una pregunta sobre el occidente. El occidente es el oeste. Por eso cuando Jesucristo dice que saldrá del oriente, que es el este, hasta el occidente, que es el oeste, que la venida de él sería así mismo, que todo el mundo lo verá del este al oeste. Entonces, donde nosotros estamos ubicados, según lo que es Europa, para nosotros estamos en el lado norte. Nosotros estamos en el norte. Si es en el país que estamos, en la región que estamos, estamos en el norte. Mientras, mientras la ubicación del oriente hacia el occidente estaban en ese momento en el oriente, en el poniente, que es el occidente, estaba Lidia en el año 547 antes de Cristo. ¿eh? Y ahí normalmente el imperio de los persas imponía su hegemonía de poder. ¿eh? Esto es todo el África. Lidia es África, toda esa zona del África. Entonces, todo depende de la ubicación geográfica y la geopolítica cartográfica que queremos, donde estemos ubicados para llamarlo Oriente, Occidente y Norte y Sur. Pero en estos momentos lo que Ávila está preguntando es sobre el occidente. El occidente es el oeste. Norte, sur, este, que es donde sale el sol, y el poniente, que es el mismo occidente donde se acuesta el sol, que técnicamente se le llama ocaso, donde se pone, donde se acuesta el sol, el ocaso del sol, como Félix le estaba diciendo. Eso es más o menos dándole una idea a la hermana Ávila. Muchas gracias. Bueno, pero si nosotros nos vamos ya hablando de geopolítica, para los países de Oriente, toda esta parte es Occidente. En la geopolítica, pues no sé si estoy equivocada y me corrigen, por favor. Yo entiendo que a toda la parte Europa, América, nosotros somos occidentales. Todos somos occidentales. Para los de Oriente, todos somos occidentales. Es lo que entiendo, que así se nos llama, los occidentales. Eh, Aunque quizás en el mapa claramente no estemos realmente ubicados en el mismo oeste. No sé si me doy a entender, sino que por asuntos culturales se nos conoce a los orientales, le llaman occidente, a toda esta parte incluso los países que son reconocidos más como países cristianos incluso, lo tienen como occidentales también. No sé si será por asunto de modernidad y todo eso. No sé ahí, Gilberto, si tiene algo tú que más que decirnos. No, eso desde el punto de la vista de vista de la geopolítica, nos llaman occidentales, pero realmente Occidental. sí, occidentales, pues siempre estamos en el mismo trayecto del sol, de este a oeste, por eso. Exacto. Se nos se reconoce hacia ustedes son occidentales.
occidentales por el estilo de vida que es completamente quizás diferente al estilo de vida de muchas personas que llevan una religión distinta al cristianismo, como la musulmana, que somos distintos a cultura, religión y estilo de vida completamente diferente. Pero por lo general ellos nos consideran a nosotros occidentales, toda América somos occidente y países de Europa también. Bien, pues yo espero que Ávila haya tenido un poco de claridad en la pregunta. Sí, estaba curiosa de si tiene lógica lo que me acaban de decir. Sí. Sí. Vamos ahora a seguir con el versículo, ya hablamos del versículo 4, no sé si Gilberto quería decir algo más, añadir algo más de este versículo 4, de cómo este carnero hería a diferentes puntos, bueno, ya lo hemos hablado, lo hemos explicado, geográficamente tiraba para un lado y para otro, oeste, para el norte y para el sur, y allí estaban ubicados esos países que fueron conquistados por los medos y los persas. Ahora vamos al versículo 5. Sí, adelante. En el 4, cuando se habla al poniente que ejercía poderío, Ciro conquistó a Lidia en el año 547 a.C. y a Babilonia en el 539, cuando subieron al poderío mundial y derrotaron al imperio de Babilonia. Y entonces Cambises extendió la conquista por el sur hasta Egipto y Nubia en el 525, mientras Darío Istapes fue hacia el norte contra los excitas en el 513. Esos eran pueblos y pequeñas ciudades que habitaban. Eso lo podemos ver en Patriarca y Profeta, páginas 56 a la 61. El imperio medo-persa abarcaba mucho más territorio que Babilonia, que el imperio de Nabucodonosor, que el imperio babilónico. Tuvieron tanto éxito que tuvieron los ejércitos persas en los días de Asuero, el rey Asuero, que es el de Esther 1.1, y el imperio se extendía desde la India hasta Etiopía. Oigan eso, desde la India oriental hasta Etiopía en África, el norte. Todas las extremidades orientales y meridional del mundo entonces conocido. Ellos abarcaban todo eso, de la India hasta Etiopía. Un título frecuente del monarca persa era Rey de Reyes o Rey de los Países. Terrible eso. Rey de Reyes o Rey de los Países. Tremenda información. Pues vamos al capítulo 4, al capítulo 5, para que entremos ya a esta otra interesante visión, la otra parte de la visión, porque ya hemos detallado acerca de ese carnero, con esos dos cuernos que eran muy prominentes, eran bastante grandes. Ya vemos que había uno más alto que otro, medos y persas. Ahora vamos al capítulo 5. Vamos a ver qué pasa en el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, que se queda allí, ¿verdad, Daniel, mirando? He aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente. ¿De dónde venía el macho cabrío? Del poniente, venía del oeste, este macho cabrío. Sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Mira, qué descripción más interesante de este macho cabrío. Miren cómo dice el verso 5. Es bueno que atendamos a los detalles de esta visión. Miren cómo dice. Primero, dice que el macho cabrío venía del lado del poniente, o sea, del oeste. Y venía sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, o sea,
venía como si estuviera prácticamente volando, pero era la velocidad que traía tan grande que no tocaba tierra. Iba a una velocidad rápida, rápida, venía. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus, ¿qué? Entre sus ojos. Allí un solo cuerno. Este macho cabrío tenía un solo cuerno, uno solito. Vamos a ver qué nos dice. Nuevamente, la explicación del ángel Gabriel nos facilita la comprensión inmediatamente. Acerca del macho cabrío con su cuerno notable, el ángel Gabriel explica en el versículo 8, Daniel 8, verso 21. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Mira, de una vez le dio el nombre. Es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, fíjate cómo Gabriel se lo dijo ahí mismo clarito. Es el rey de Grecia y ese cuerno notable que estaba entre sus ojos tenía como ustedes han visto, para que tengan una idea, un unicornio que tiene un solo cuerno. Pues algo así, pero este era un macho cabrío, una cabra. Lo que por estos lados, más o menos, familia de la cabra es un chivo, familia de la cabra, es un chivo, un chivito, un chivo. Pero las cabras son bastante contundentes, fuertes, grandes, con unos cuernos bastante grandes. Entonces, familia de la cabra, tenemos por aquí al chivo, para que tengamos así una idea de lo que es, cómo son las cabras realmente. Entonces, este tenía un cuerno notable aquí entre sus ojos. Y Gabriel de inmediato le dice a Daniel, mira, ese macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién era el rey? ¿Quién fue el rey primero de Grecia? El primer rey de Grecia. Históricamente así se conoce y así es. Alejandro Magno fue el primer rey de Grecia. Y nos continúa diciendo, entonces, el macho cabrío representa el imperio de Grecia y su cuerno notable, grande, es el primero del imperio griego, es decir, Alejandro Magno. Es interesante saber que los griegos han sido relacionados históricamente con las cabras, Y así lo dice un historiador llamado Tomás Newton, dice, observa que los macedonios, que así también se le conocen a los griegos, como 200 años antes de Daniel se llamaban Egedas o pueblo de las cabras, y que algunos de los sucesores de Alejandro Magno son representados en sus monedas con cuernos de cabras. Tomás Newton, disertación sobre profecía, tomo 1, página 303-304. Igual como sucedió con los medos y los persas, este versículo que presenta el imperio de Grecia por tercera vez nos añade nuevos detalles históricos que refuerzan a los otros. No sé si Gilberto quiere añadir también algo más sobre ese macho cabrío. Sí, el macho cabrío se identifica como la representación de Grecia, según el versículo 21 de este mismo capítulo, es decir, del imperio macedónico, porque aquí había una unión entre los macedonios y los griegos. Entonces, los macedonios de Alejandro pertenecía a Macedonia, según lo que comenta el capítulo 7-6 de Daniel, capítulo 7, verso 6, que dice que era semejante a un leopardo. El leopardo es un animal feroz y carnívoro, notable por su velocidad y la agilidad de sus movimientos, según Habacuc 8 y Oseas 13:7.
El poder que habría de seguir al imperio persa se identifica en el capítulo 8:21 de Daniel como Grecia. Pero esa Grecia no era la Grecia civilizada de la teoría platónica, sino la Grecia, no era la Grecia clásica de Platón y Aristóteles y esa gente, ya que este periodo precedió a la caída de Persia. La Grecia que figura en Daniel corresponde a la macedónica de Alejandro Magno. Oye, a la Grecia guerrera de Alejandro Magno, mientras la clásica era la literatura, la filosofía, que Aristóteles, que Platón, que Demóstenes, y un sinnúmero de gente teórica y filosófica. Entonces, Alejandro Magno fue el hijo del rey Filipo de Macedonia, que ustedes lo han estudiado en la historia universal. Y Alejandro cogió el poder en el 336 antes de Cristo y heredó el trono de Macedonia. Y Macedonia entonces controló en la unión a Grecia. Y entonces vemos cómo Alejandro Magno demostró su temple al aplastar la revolución en Grecia y en Tracia. Por esta razón, Alejandro Magno viene del poniente, del occidente, mientras el imperio de los medos y los persas estaban en el oriente. Grecia quedaba al occidente del imperio persa, sin tocar tierra, porque ustedes ven que tienen 4 alas de leopardo en el capítulo 7:6 de Daniel, 4 alas, que significa la super velocidad de ese leopardo, la cual abarcó más terreno que el de los medos persas, más que el babilónico y Nabucodonosor en tan poco tiempo, sin tocar tierra. Eso demuestra la velocidad del leopardo cuando ustedes lo ven en Natura Channel o en la selva ahí que pasan los reportajes, cómo los leopardos se mueven. Esta descripción de la gran rapidez representa adecuadamente la asombrosa velocidad de la conquista de Alejandro y las completas que fueron, que podemos ver en el capítulo 7:6. Era un cuerno notable, ya Félix dijo cuál es el cuerno notable. En el verso 21 de este mismo capítulo 8, vemos también que la profecía es paralela al capítulo 11, 3 y 4 del mismo capítulo de Daniel 11, capítulo 11, 3 y 4. Este cuerno notable representa al primer gran rey greco-macedónico, es decir, Alejandro Magno, que controló el mundo en tan poco tiempo y comenzó a gobernar en el 336 cuando su padre Filipo murió, rey de Macedonia, pero en el 331 fue que tomó el poderío mundial y duró 10 años hasta el 321 cuando sus 3 generales entonces tomaron el poder y se dividieron el territorio del imperio greco-macedónico. Muy bien, ahí tienen la explicación histórica de ese versículo 5 de Daniel 8, que también cuando tú te retrocedes en los capítulos de la Biblia y te va a la estatua, vemos que los griegos con que ese metal, ¿cómo se llamaba? Bronce. Avanzas un poquito más al verso 7, como bien ha dicho Gilberto, y nos encontramos con esa bestia, con ese leopardo de 4 cabezas y de 4 alas, por la velocidad con que este imperio iba a conquistar todo ese mundo prácticamente conocido de aquel entonces. Ese Alejandro se movió, muchacho joven, con todo lo brío, con todo el ímpetu en su juventud, tengo un ansia de conquista y de poder y todo aquello, conquista medio mundo, como decimos, o sea que tremendo, tremendo este Alejandro. Y también es bueno que destaquemos esta partecita aquí, que dice que en este versículo también se nos dice que esta bestia con el cuerno entre sus ojos, que representa a Grecia, viene del poniente, viene del oeste. Y de hecho dice, fue así, pues Alejandro Magno atacó desde esa dirección
pues Grecia se encontraba al oeste y conquistó hacia el este al imperio medo-persa, está bastante claro. En su posición geográfica, Grecia quedaba al oeste del imperio de los medos y los persas. Quedaba al oeste y de ahí fue que vino Alejandro Magno a atacar y conquistar. ¿Se acuerdan la noche en que Belsasar estaba allí bailando, gozando, dando su fiesta y tomó como un insulto estas copas sagradas que eran de ese santuario santo, de ese templo de Dios? Eran copas consagradas a Dios. Había tanta copa en Babilonia, pero el rey, en su maldad, ¿verdad? Burlándose de Dios, burlándose de las cosas sagradas que le corresponden a él, agarra esas copas y celebra y brinda a sus dioses con todo ese lío que había ahí montado en una orgía, de todo en esa fiesta. Y esa misma noche cae el imperio de Babilonia con Belsasar a la cabeza. Cae cuando él ve esas escrituras en la pared, pero los griegos pudieron entrar a esa gran ciudad Babilonia, que se creía que era una ciudad inconquistable, que no se podía, vamos, tocar, pero así lo consiguieron ellos secando el río Éufrates y enterraron por ahí los macedonios o los griegos y conquistaron a el imperio medo-persa. Por aquí estoy, me están viendo, ¿verdad? Por aquí. Es que el internet ahí como que falló un poquito, pero bueno. En el verso 6 dice, y vino hasta el carnero de dos cuernos. ¿Quién vino hasta el carnero de dos cuernos? El macho cabrío, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y en el verso 7, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y eso ahí está comprobado en la historia cuando los griegos entran allí a Babilonia, agarran al rey, el rey Sazar muere, ya se ve ese carnero es que investido por ese macho cabrío que representaba a los griegos. Qué lindo, señores, la Biblia es, miren, es el libro de todos los libros, de verdad que yo me admiro cuando leo estas cosas y ya tú ves cómo se ha cumplido y realmente ocurrió de esa forma, cómo conquistaron, ¿ve? Cuando Daniel lo ve en la visión, el pobre Daniel que ve tantas cosas, ve como ese carnero viene con esa velocidad y embiste aquí, perdón, ese macho cabrío embiste al carnero y lo derriba en tierra y no hay que no levante más. Gilberto, adelante. Sí, hay que denotar, indicar aquí que cuando Daniel ve el sueño en el versículo 1 del capítulo 8, era el nieto de Nabucodonosor que estaba gobernando, Ajá. que era Belsasar, en el año tercero de su reinado. Él comenzó en el 562 y en el año 559 fue que Daniel estaba en los negocios del rey Belsasar en Susa, allá en el río Ulai. Y él se turbó tanto cuando vio esta visión del macho cabrío que está representado por los medos y los persas con dos cuernos, medos y persas, dos cuernos, pero también es el oso con tres costillas en su boca en Daniel 7. Daniel 7, ¿verdad que sí? Entonces vemos que también es representado por la plata en Daniel capítulo 2, en su pecho y en sus brazos. Entonces vemos entonces cómo Daniel
observa el desarrollo antes de llegar el imperio griego. Ya Dios se lo había dado aproximadamente unos 20 años antes de que sucediera el reinado de Alejandro Magno, el imperio macedónico, greco-macedónico, Alejandro Magno. 20 años, la visión se lo había dado antes en Daniel capítulo 2 sobre el pecho y los brazos, en el año 603, pero le había dado también 50 años después la visión de los animales en el capítulo 7. Ya Daniel tenía unos 50 y 55 años de edad, pero en esta tenía como 75, 80 años, la visión del capítulo 8, pero 20 años antes de agarrar el poderío, los greco macedónicos con Alejandro Magno, fue en el 559, en el tercer año del reinado de Belsasar, que era el nieto del imperio babilónico de Nabucodonosor. Entonces, observamos bien claro que en el verso 6, el imperio de los medos y los persas significa que en esa forma, como le marchó ese macho cabrío, que venía con toda su fuerza, oigan cómo le llaman macho cabrío, venía en toda su forma. Aquí se encuentra que estaba enfurecido contra los medos y los persas, venía con furia, y el lenguaje de este versículo da una idea de lo completo que fue la sujeción de Persia ante Alejandro Magno, que es el cuerno notable que viene entre la frente y los ojos del imperio greco-macedónico. Es decir, que Grecia lo pertrechó, lo sujetó bien para destruirlo políticamente a él y a sus ejércitos. El poder del imperio persa fue completamente quebrantado, destruido. El país fue aspolado, sus ejércitos desbaratados y dispersados, y sus ciudades saqueadas. La ciudad real de Persépolis, cuyas ruinas han permanecen como monumento de su antiguo esplendor. Fue totalmente incendiada por el cuerno notable greco-macedónico de Alejandro Magno, o Grecia, Macedonia. Efectivamente, efectivamente. Muy, muy interesante lo que Gilberto nos ha dicho, señores. Una manera bien explicada, creo que está ahí, hasta ahí está bien clarito. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer referente a esta interesante profecía con estas dos bestias allí que representan esos dos grandes reinos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario quieren ustedes hacer? Es importante que vayamos pasito a pasito estudiando esto, porque a partir ya de los siguientes versículos la cosa va a ir como poniéndose más interesante. Pero lo vamos a dejar hasta este verso 7 para que el próximo sábado, Dios mediante, empecemos con el 8, porque el asunto se pone súper, súper bueno a medida que vayamos avanzando en esta profecía que nos va a aportar mucho mayor información profética y también históricamente a todos nosotros. Así es que, mis queridos amigos, Dios les bendiga a todos grande y abundantemente. No se pueden ir. El hecho de que estamos despidiendo ahora la parte hasta el verso 7 de este capítulo 8, pero tenemos por ahí un video cortito, no es muy largo, de profecía actualizada, o sea, profecía de ahora, cosas que están ocurriendo ahora mismo, porque siempre nos gusta que tengamos, ¿verdad? Esa información es importantísima cuando se nos trae profecía de ahora, lo que está pasando actualmente. Así es que vamos a orar, y una vez que oremos, vamos a poner el video para que usted lo vea, escuche la información que está muy, pero que muy buena. Vamos a orar. Gilberto, te toca a ti despedirnos en oración y despedir el sábado, porque ya el sol por estos lados se ha puesto. Perfecto. Padre nuestro, gracias por la vida, la salud, el cuidado y la protección que nos brinda.
Gracias por este sábado especial, día de conmemoración de que eres nuestro Dios, creador y el creador de todo lo que hay abajo y arriba. Y nosotros somos parte de la creación a imagen y semejanza para alabarte y glorificarte. Gracias por este día especial del culto de la mañana sabático, de el estudio y la predicación del culto divino y de todo lo que nos concedido a partir de las 12, salida del culto y lo que hemos tenido en la práctica mediante estos estudios. Ahora, Señor, que comience una nueva semana, te suplicamos que nos dé la bendición especial de tu Santo Espíritu y nos enseñe tu teología a través de tu Santo Espíritu. Y que sea la teología que nos conduzca a entender los eventos finales de la historia de este mundo. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos en la ancha faz de la tierra. Danos una semana especial y permite, Dios, que nos consagremos y estemos atentos a los mandatos, a las predicciones, a los eventos escatológicos que nos enseña a través de Daniel y Apocalipsis para entender y ser entendido y enseñar a los demás que ya el reino de Cristo se acerca. Danos, Señor, esa victoria ya prometida, porque ya queremos estar contigo en el mar de cristal, con el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Danos una bendición especial en esta semana. Bendice a cada hermano presente, a tu iglesia, a tus hijos. Conforme a los méritos de Jesús, lo imploramos y lo suplicamos. Amén y amén. Feliz semana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Feliz semana para ti, Gilberto. Feliz semana para todos. Y ahora vamos a ver un videíto tan interesante de profecía actualizada.